Acaba de surgir una investigación revolucionaria que asegura haber desenmascarado definitivamente al Santo Sudario de Turín, una de las reliquias más veneradas del cristianismo. El especialista brasileño en modelado tridimensional, Cero Mores, declara categóricamente que puede demostrar sin lugar a dudas que esta misteriosa tela jamás envolvió un cuerpo humano real, y mucho menos los restos mortales de Jesucristo. Mediante tecnología de vanguardia en simulación digital, Maras revela cómo la imagen sorprendentemente nítida del sudario coincide perfectamente con lo que esperarías obtener al cubrir una escultura plana con una tela, no un cadáver tridimensional. Las redes sociales han explotado completamente. Los titulares mediáticos son tremendamente sensacionalistas, tal como era de esperarse, y los escépticos proclaman que esta es la estocada final. Sin embargo, por más persuasivos que parezcan los hallazgos de Moras, existe un problema colosal aquí, una falla crítica en su análisis que la mayoría de reportes han pasado por alto completamente. Y hoy nos sumergiremos exactamente en lo que Moras acertó, en lo que se equivocó y por qué el Santo Sudario de Turín podría haber sobrevivido a otro intento de sepultarlo. Hola, soy Cameron Battusi y te doy la bienvenida a Capturing Christianity, donde exponemos el lado intelectual de la fe cristiana. Si eres nuevo aquí, presiona suscribirse y prepárate, porque este episodio será tanto fascinante como visualmente impresionante. Muy bien, antes de desentrañar todos los detalles jugosos de la controvertida investigación de Maras, pongámonos al día brevemente sobre por qué el Santo Sudario de Turín importa tanto a tantas personas. Esta reliquia es ampliamente considerada como la auténtica mortaja que envolvió el cuerpo crucificado de Jesucristo. Muestra la imagen inquietantemente detallada de un hombre que porta heridas que coinciden exactamente con aquellas descritas en los evangelios. Muñecas perforadas, espalda flagelada, heridas en la cabeza por espinas e incluso manchas de sangre consistentes con la crucifixión romana. Durante décadas, investigadores han quedado cautivados por esta reliquia. No son solamente los cristianos quienes se sienten intrigados por esto. Incluso los escépticos admiten que el sudario es diferente a cualquier cosa que hayamos visto en la historia. Su imagen no está pintada. No hay pigmento, ni tinte, ni tinta. La imagen misma penetra únicamente las fibras más superficiales, es increíblemente superficial, más delgada que un cabello humano. Y quizás lo más intrigante, realmente codifica información tridimensional, algo completamente único en artefactos históricos. En otras palabras, no es simplemente una imagen. Es una especie de misterioso negativo fotográfico 3D que nadie ha logrado replicar convincentemente, ni siquiera con la robusta tecnología científica actual. Recientemente, un análisis de dispersión de rayos X del 2022 fechó independientemente la tela del sudario alrededor de 2000 años atrás, ubicándola directamente en la época de Cristo. Ahora, si te interesa, cubrí esta nueva evidencia hace unos meses. Puedes hacer clic aquí mismo. Este análisis hizo que mucha gente pensara, ¿está el sudario finalmente siendo vindicado por la ciencia moderna? Entonces llega Maras con su revolucionario, o tal vez demoledor, estudio 3D. Pero aquí está el giro. Por más convincentes que sus hallazgos parezcan inicialmente, una vez que profundizas solo un poquito más, te darás cuenta de que hay algo muy grande que está pasando por alto. Vamos a cubrir eso en breve. No te vayas a ningún lado, porque estamos a punto de analizar el estudio de Maras paso a paso, explorar lo que acertó y exponer lo que se perdió. Rapidito, si estás disfrutando este contenido y quieres ver más videos como este, considera unirte a nosotros en Patreon.
Crear videos que profundizan en la evidencia del cristianismo toma una tonelada de tiempo, recursos y maratones de investigación nocturna. Al apoyar Capturing Christianity en Patreon, estás ayudando directamente a producir más análisis profundos, entrevistas con expertos y respuestas detalladas a objeciones como esta. Si ves valor en lo que estamos haciendo aquí y puedes ayudar, dirígete a patreon.com Capturing Christianity para unirte hoy. En serio, cada pequeña contribución cuenta y genuinamente no podemos hacer esto sin ustedes. Muy bien, promoción completa. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Ahora sumerjámonos de cabeza en el estudio bomba de C.R. Moras y veamos exactamente por qué los escépticos están tan confiados de que finalmente desacreditaron el Santo Sudario de Turín. C.R. Moras, un experto brasileño reconocido por reconstruir rostros históricos con detalle impresionante, decidió simular digitalmente exactamente cómo una tela como el sudario se drapearía sobre diferentes objetos. Específicamente, un cuerpo humano real versus una especie de escultura poco profunda como un relieve medieval. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Primero, Morales construyó cuidadosamente un modelo digital 3D de un cuerpo humano que coincidiera con las proporciones de la figura en el sudario. Un varón de aproximadamente 33 años, delgado y alrededor de 5'11" de altura. Esa es exactamente mi estatura. Luego posicionó meticulosamente esta figura digital para reflejar el posicionamiento exacto de la imagen del sudario, como puedes ver en esta figura. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Moras tomó una tela de lino digital del tamaño preciso y ejecutó una simulación dinámica de tela, básicamente dejando que la gravedad dejara caer digitalmente la tela virtual sobre este cuerpo 3D. Después de mapear los puntos de contacto, aplanó la tela digital para ver qué tipo de imagen producía. Los resultados fueron realmente impactantes, pero tal vez no lo que los creyentes del sudario jamás quisieron ver. La simulación mostró una imagen fuertemente distorsionada y ensanchada. Moras la comparó con la máscara de Agamenón, la famosa máscara dorada aplanada de la antigua Grecia, donde la cara y el cuerpo aparecen estirados antinaturalmente. Esto no se parecía en nada a la figura esbelta y proporcional vista en el sudario. Entonces Moras probó un enfoque diferente, una escultura poco profunda tipo relieve, simulando cómo los artistas medievales a menudo trabajaban. Repitió la misma simulación de tela y el resultado fue asombrosamente diferente. La impresión era clara, detallada y precisamente proporcional. Como puedes ver en esta imagen, cuando se superpuso sobre imágenes reales del sudario,
Maras encontró una coincidencia casi perfecta. Concluyó que el patrón corresponde más a un origen de relieve bajo que al volumen de un cuerpo humano real. Según Moras, esto significa que el sudario es casi ciertamente producto de la artesanía medieval, creado aplicando pigmento o calor a las superficies elevadas de una escultura poco profunda. Incluso señaló lo común que era el arte de relieve durante el periodo medieval, particularmente alrededor del tiempo cuando el sudario realmente apareció históricamente por primera vez. Su conclusión fue muy clara y muy contundente. La posibilidad remota de que el sudario sea una impresión de un cuerpo humano tridimensional aún permanece. Entonces, en otras palabras, Maras piensa que es casi virtualmente imposible que el sudario sea genuino. Entonces, ¿es este verdaderamente el golpe demoledor que los escépticos afirman que es? Antes de que los creyentes del sudario tiren la toalla, hay un problema enorme que la investigación de Moras no abordó. Algo tan crucial que podría cambiar completamente cómo interpretamos sus resultados. Antes de llegar a esa falla fatal, cubramos rápidamente lo que sus críticos están diciendo sobre esta nueva investigación. Casi inmediatamente después de que el estudio de Moras se publicara, académicos señalaron varios descuidos clave. Ross Bolt, un conferencista e investigador del sudario, dijo rotundamente esta cita: "El trabajo de Cero Maras no ofrece información nueva que no supiéramos ya antes". Y realmente tiene razón sobre esto. Los expertos del sudario han sabido por décadas que un simple contacto tela-cuerpo no podría producir la imagen que vemos en el sudario. Marius mismo incluso reconoció que no abordó las características microscópicas o químicas de la imagen. Se enfocó estrictamente en geometría y distorsión. Entonces aquí está por qué esto importa. Los estudios del Proyecto de Investigación del Sudario de Turín, o STRP, en 1978, ya demostraron conclusivamente que no hay pigmento, tinte o marcas de quemadura causando la imagen. La imagen misma penetra solo las fibras más externas, una hazaña imposible para artistas medievales. Además, Sturp mostró que las manchas de sangre llegaron primero, antes de que la imagen corporal se formara. ¿Cómo podría un falsificador medieval posiblemente lograr ese tipo de precisión? Y aquí hay algo aún más significativo que Moras no consideró: la llamada hipótesis del colapso de la tela propuesta por el físico Dr. John Jackson. Jackson teorizó que una explosión radiante de energía durante la resurrección podría haber proyectado la imagen del cuerpo verticalmente sobre la tela sin distorsión lateral. Entonces, en otras palabras, Maras asumió que la imagen tenía que resultar del contacto directo, lo cual los científicos del sudario han sabido por décadas simplemente no es el caso. El experto en imágenes 3D Ray Downing, conocido por su documental La cara real de Jesús, lo resumió contundentemente. Maras usó software 3D comercial para declarar lo obvio y captar titulares sin abordar los misterios más profundos, como la codificación perfecta de datos 3D sutiles, ningún material residual en la tela, o cómo partes de la imagen se formaron sin siquiera tocar el cuerpo. Habiendo escuchado ahora de los críticos, dirijámonos ahora a la falla crítica en la investigación de Marius. Por más convincentes que las visualizaciones de Marius puedan parecer, su investigación pasa por alto una de las características más desconcertantes y famosas del sudario: el fenómeno del negativo digital. Vamos más despacio por un segundo porque, bueno, ¿qué queremos decir exactamente con negativo digital? Bueno, cuando tomas una foto en una cámara de película de la vieja escuela, lo que primero ves es una imagen negativa, algo como esto. Nota cómo las luces y las sombras están realmente invertidas. Las áreas claras se ven oscuras, las áreas oscuras se ven brillantes.
Ahora, cuando inviertes estos tonos, el resultado es una imagen positiva que tu ojo reconoce inmediatamente. En 1898, el fotógrafo Sacundopia tomó la primera fotografía del sudario, esperando una especie de foto ordinaria de reliquia, pero cuando realmente miró la placa negativa, quedó atónito. Mirándolo de vuelta, no estaba esta silueta vaga que anticipaba, sino un retrato muy claro y realista. Absolutamente asombrosamente, el negativo del sudario se convirtió en el retrato positivo del hombre misterioso que representaba. Es como si el sudario mismo fuera ya algún tipo de negativo fotográfico. Nadie sabe cómo. Algo absolutamente inaudito en la Edad Media y extremadamente difícil de reproducir incluso hoy, pero se pone aún más extraño. La imagen del sudario no solo tiene tonos invertidos, realmente codifica información de distancia 3D. Cuando los investigadores mapean digitalmente el brillo de la imagen del sudario a valores de altura, emerge una representación tridimensional clara de un cuerpo humano, como la representación 3D icónica que ves aquí. Esto significa que la intensidad de la imagen del sudario se correlaciona directamente con la distancia entre tela y cuerpo, produciendo profundidad incluso en áreas donde la tela nunca tocó físicamente el cuerpo. Y eso es algo que ninguna impresión de contacto simple o falsificación basada en impresión podría jamás lograr. Ahora, regresemos al estudio de Moras. Su método reduce la imagen del sudario a una especie de escenario binario. O la tela tocó el cuerpo o no lo hizo. Mira nuevamente sus imágenes de simulación. Ve cómo cada punto en su modelo es o rojo para contacto o azul para sin contacto. Este enfoque binario ni siquiera puede comenzar a explicar las variaciones de intensidad de escala de grises, la misma cosa necesaria para producir el negativo y su efecto 3D asociado. En otras palabras, el estudio de Moras se enfoca enteramente en ajuste geométrico, cómo la tela se drapea sobre un objeto, pero completamente evade la pregunta crucial de cómo la imagen realmente se formó con sus características fotográficas. Entonces, aquí está la conclusión. Moras puede haber argumentado convincentemente que un escenario de contacto de cuerpo completo no encaja con el sudario. Bien, esa idea fue largamente descartada hace décadas. Nadie piensa eso. Él afirma que un relieve bajo encaja mejor geométricamente, pero ajustar un contorno no es remotamente lo mismo que reproducir el efecto de negativo fotográfico, porque el método de Marius ignora la característica más notable del sudario. Deja el misterio central completamente intacto, y ese descuido no es menor. Es absolutamente fatal. Ningún estudio puede verdaderamente afirmar desacreditar el santo sudario de Turín sin siquiera intentar explicar sus características definitorias. El modelo de Maras, visualizaciones convincentes aparte, nunca tuvo oportunidad de pasar esa prueba crucial. Pero oye, ¿qué piensan realmente ustedes sobre esto? ¿Es este nuevo estudio tan revolucionario como sugieren los titulares? ¿Me equivoqué? ¿O el sudario sigue manteniéndose fuerte? Dejen sus pensamientos abajo. Hasta la próxima. Soy Cameron Bertuzzi. Y el cristianismo es absolutamente fascinante cuando examinas la evidencia completa. Verás, lo que hace que este debate sea tan extraordinariamente cautivador no es solo la reliquia en sí, sino la increíble intersección entre ciencia moderna y fe ancestral. Cada nuevo estudio que emerge parece abrir más interrogantes de las que responde, creando capas adicionales de misterio en lugar de simplificar la narrativa. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra.
Profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Consideremos por un momento las implicaciones más amplias de lo que estamos discutiendo aquí. Si el Santo Sudario fuera auténtico, estaríamos contemplando evidencia física directa del evento más significativo en la historia humana. Por otro lado, si fuera una creación medieval, representaría una obra maestra artística y técnica que desafía nuestra comprensión de las capacidades de esa época. La metodología de Moras, aunque innovadora en su aplicación de tecnología 3D, fundamentalmente se basa en suposiciones que otros investigadores han cuestionado durante décadas. Es como intentar resolver un rompecabezas usando solo la mitad de las piezas disponibles. La simulación digital es poderosa, pero solo tan precisa como los parámetros que introduces al sistema. Profundicemos en algo que raramente se discute: la psicología detrás de estos estudios. Tanto creyentes como escépticos abordan la evidencia con preconcepciones inherentes. Los investigadores, siendo humanos, no son inmunes a estos sesgos. Esto no invalida su trabajo, pero sí requiere que examinemos cada afirmación con lentes críticos múltiples. Una característica particularmente intrigante que Moras omitió completamente es la precisión anatómica extraordinaria de la imagen. Los detalles forenses son tan exactos que médicos especialistas en trauma han confirmado que las heridas representadas son consistentes con crucifixión romana auténtica, no con interpretaciones artísticas típicamente estilizadas. El fenómeno del negativo fotográfico merece análisis adicional. Imaginen intentar crear intencionalmente un negativo fotográfico en el siglo XIV, siglos antes de que la fotografía fuera siquiera concebida. El concepto mismo de imagen negativa era completamente ajeno al pensamiento medieval. ¿Cómo explicamos esta extraordinaria coincidencia? Los estudios de polen realizados por el botánico Max Frey identificaron especies específicas de plantas del Medio Oriente en las fibras del sudario. Estas especies no existían naturalmente en Europa medieval, sugiriendo que la tela al menos viajó por regiones geográficas consistentes con la narrativa bíblica antes de llegar a Turín. La ausencia total de pigmentos, tintas o colorantes sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes. Incluso con tecnología moderna, los científicos luchan por crear imágenes superficiales tan precisas sin usar sustancias detectables. Esta característica única desafía explicaciones convencionales de falsificación medieval. Examinemos la cronología histórica más detalladamente. El sudario apareció públicamente en Lirey, Francia, alrededor de 1357, pero evidencia textual y artística sugiere su existencia anterior en Constantinopla. Esta conexión bizantina podría explicar el vacío histórico aparente que los escépticos frecuentemente señalan. La datación por carbono 14 de 1988, que inicialmente parecía cerrar el caso, ha enfrentado críticas científicas sustanciales. Los investigadores argumentan que las muestras analizadas podrían haber sido contaminadas o incluso tomadas de secciones reparadas medievales, no del tejido original. Uno de los aspectos más fascinantes es cómo diferentes disciplinas científicas llegan a conclusiones aparentemente contradictorias. Mientras que algunos estudios textiles sugieren origen medieval, análisis químicos y forenses apuntan hacia autenticidad antigua. Esta divergencia científica mantiene vivo el debate. La tecnología de análisis de imágenes ha revolucionado nuestra comprensión del sudario. Técnicas de procesamiento digital revelan detalles invisibles al ojo humano, incluyendo marcas de monedas sobre los párpados y evidencia adicional de trauma físico que coincide precisamente con narrativas de crucifixión. Consideremos también el contexto cultural de la época medieval. Los falsificadores
Típicamente creaban reliquias obvias y dramáticas para impresionar audiencias iletradas. El sudario, con sus características sutiles y científicamente complejas, no encaja en este patrón típico de falsificación medieval intencionada. La formación de la imagen sigue siendo el enigma central. Teorías propuestas incluyen desde radiación electromagnética hasta reacciones químicas complejas durante el proceso de descomposición. Ninguna explicación natural ha logrado replicar completamente todas las características observadas. Los experimentos de replicación han producido resultados mixtos. Mientras que algunos investigadores han creado imágenes superficialmente similares, ninguna réplica ha conseguido duplicar simultáneamente todas las propiedades únicas: negatividad fotográfica, información 3D, ausencia de pigmentos y precisión anatómica forense. La dimensión espiritual del debate no puede ignorarse completamente. Para millones de creyentes, el sudario representa conexión tangible con eventos fundacionales de su fe. Esta significancia religiosa intensifica tanto la devoción como el escepticismo, creando polarización emocional que complica análisis objetivos. Tecnologías emergentes continúan ofreciendo nuevas perspectivas investigativas. Espectroscopia avanzada, análisis de microscopía electrónica y modelado computacional sofisticado prometen revelaciones adicionales sobre los secretos ocultos en las fibras de lino. La hipótesis del colapso de tela de Jackson merece exploración más profunda. Esta teoría sugiere que energía liberada durante el momento de resurrección podría haber creado una especie de fotografía instantánea sin contacto físico directo, explicando la ausencia de distorsión lateral típica. Los críticos argumentan que la ausencia de documentación histórica temprana debilita las afirmaciones de autenticidad. Sin embargo, la preservación de documentos medievales era irregular, y muchos registros se perdieron durante conflictos, invasiones y el paso natural del tiempo. La química de las manchas sanguíneas presenta evidencia particularmente convincente. Análisis forenses confirman sangre humana genuina, tipo AB, con patrones de flujo consistentes, con gravitación y posicionamiento corporal específicos durante crucifixión y sepultura. Estudios de fibras textiles revelan técnicas de tejido consistentes con prácticas del primer siglo en el Medio Oriente. El patrón de espiga específico y la torsión de las fibras coinciden con ejemplos arqueológicos de tejidos palestinos contemporáneos al período de Cristo. La ausencia de putrefacción en la imagen sugiere que el cuerpo fue removido de la tela dentro de un periodo muy específico, aproximadamente 36 horas, antes de que comenzara la descomposición natural. Esta ventana temporal coincide precisamente con las narrativas evangélicas de resurrección. Análisis computarizados de la información 3D codificada en la imagen han permitido reconstrucciones faciales detalladas. Estas representaciones muestran consistencia notable con iconografía cristiana temprana, sugiriendo continuidad visual a través de los siglos. La distribución de intensidad de la imagen sigue un patrón matemático específico que correlaciona inversamente con la distancia hipotética entre tela y superficie corporal. Esta relación precisa sería extraordinariamente difícil de falsificar intencionalmente sin comprensión moderna de principios fotográficos. Investigaciones recientes han identificado micropartículas de aragonito, una forma específica de carbonato de calcio común en cuevas de Jerusalén, incrustadas en las fibras del sudario. Esta evidencia mineralógica apoya origen geográfico del Medio Oriente. La controversia continúa atrayendo investigadores interdisciplinarios de campos diversos: física, química, medicina forense, historia del arte, arqueología y teología. Esta colaboración científica multidimensional enriquece la comprensión,
aunque también complica el consenso. Tecnologías de imagenología médica moderna, incluyendo tomografía computarizada y resonancia magnética, han sido adaptadas para analizar la estructura interna de las fibras del sudario, revelando capas de información previamente inaccesibles. Párrafo 28. El debate del sudario ilustra tensiones más amplias entre fe y ciencia en la sociedad contemporánea. Representa un caso fascinante donde metodología científica rigurosa se encuentra con preguntas fundamentales sobre creencia religiosa y evidencia histórica. Estudios de longevidad textil sugieren que el lino, bajo condiciones de preservación específicas, puede mantener integridad estructural durante milenios. Esta durabilidad natural hace plausible la supervivencia del sudario desde tiempos antiguos hasta el presente. La imagen dorsal del sudario ha recibido menos atención mediática, pero contiene información igualmente significativa. Los patrones de manchas sanguíneas y la distribución de intensidad en la parte posterior del cuerpo proporcionan verificación independiente de consistencia forense. Análisis estadísticos de las características del sudario calculan probabilidades astronómicamente bajas de que todas las propiedades únicas podrían coincidir accidentalmente en una falsificación medieval. Esta convergencia de evidencias múltiples fortalece argumentos de autenticidad. La preservación excepcional del sudario a través de siglos, incluyendo supervivencia a incendios y manipulación humana, ha sido interpretada tanto como casualidad extraordinaria como providencia divina, dependiendo de la perspectiva del observador. Futuras investigaciones probablemente emplearán inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar patrones sutiles en la imagen que podrían ser imperceptibles para análisis humano tradicional. Estos enfoques tecnológicos podrían revelar capas adicionales de información codificada. Independientemente de conclusiones sobre autenticidad, el Santo Sudario de Turín permanece como uno de los artefactos más estudiados científicamente en la historia. Su impacto en el desarrollo de técnicas investigativas interdisciplinarias ha sido profundo y duradero. El enigma del sudario continúa desafiando tanto a creyentes como a escépticos para mantener mentes abiertas ante evidencia compleja y a veces contradictoria. En última instancia, puede representar una de esas preguntas humanas fundamentales que trascienden respuestas científicas definitivas, invitándonos a contemplar los misterios más profundos de la existencia, la fe y la búsqueda humana de verdad en un universo lleno de maravillas inexplicables. El sudario de Turín no es solo un pedazo de lino, es un enigma que ha susurrado su secreto a través de los siglos, desafiando creencias y ciencia por igual. Desde su primera aparición en Francia en el siglo XIV, ha sido objeto de asombro y controversia, atrayendo la atención de fieles, escépticos e historiadores por igual. Esta tela antigua, marcada con la forma de un hombre crucificado, ha resonado en corazones y debates como ninguna otra reliquia. Lo que la hace única no es solo su antigüedad, sino la forma en que la imagen se manifiesta, un negativo fotográfico natural, sin pinceladas, sin pigmento. Cuando se fotografió por primera vez en 1898, el sudario reveló una presencia, un rostro, un cuerpo, heridas, todo en un contraste extraño que desafía las explicaciones medievales. ¿Cómo una tela pudo capturar tan vívidamente ese instante? Hoy, en pleno siglo XXI, se añade un nuevo capítulo, la inteligencia artificial. Una herramienta moderna ante un artefacto milenario. ¿Qué podría descubrir una máquina sin creencia ni fe, solo patrones y lógica al analizar esta pieza sagrada? Lo que encontró cambió el juego. La datación por carbono, en 1988, arroja una edad medieval, entre 1260 y 1390 d.C.
Ese resultado sembró certezas para algunos y desilusión para otros. Está falsificado, concluyeron muchos. Un engaño perfecto. Una obra artística para conmover, no para creer. Pero enseguida surgieron fisuras en esa narración. La muestra tomada pudo provenir de una zona reparada tras un incendio en 1532. Quizá no representaba la pieza original. Además, se hallaron fibras de algodón mezcladas, lo que puede haber alterado la datación. El sudario, en lugar de disiparse, volvió a tomar vida en el debate científico, y en medio de esta tensión, la fe no cayó. Creyentes y estudiosos sostienen la posibilidad de que estemos ante un objeto auténtico, no por romantismo, sino por evidencia, polen del Levante, sangre real tipo A, y en otras pruebas tipo AB, anatomía impecable de las heridas. Cada hallazgo es un eco de lo que la fe siempre susurró. En 2022, un estudio italiano utilizó la técnica WAX, dispersión de rayos X angular amplia. El resultado fue desconcertante. La degradación del lino corresponde a una antigüedad de entre 55 y 74 d.C., justo el periodo tras la crucifixión de Jesús, y no al medievo. Las muestras isotópicas del lino coinciden con el Levante actual. Una coincidencia geográfica e histórica que obliga a repensar. Más aún, se confirmó que las manchas de sangre corresponden a un hombre real en estado de sufrimiento, con marcas consistentes a huesos y sangre fluyendo conforme a la posición natural del cuerpo crucificado. No hay pintura ni estudios, indican restos de óleos o tintes, es biología, no arte. La ciencia y la fe convergen en esa coincidencia, fibras antiguas, sangre, polen. La pieza deja de ser relevante solo para religiosos o aficionados. Toca a la antropología, la genética, la arqueología, la física. La pregunta ya no ¿es real?, sino ¿qué fue lo que provocó esta imagen única? Una de las teorías más extrañas surge de la física teórica. Un estallido de luz o radiación ultravioleta que, en un instante, imprimió la imagen en el tejido. El sudario actuaría como un negativo fotográfico que capturó la forma y la esencia del cuerpo bajo una energía inimaginable. Según cálculos, se necesitarían decenas de miles de millones de vatios en una fracción de segundo, sin quemar el lino. Algo que solo un evento sobrenatural, si existiera, podría generar. Algo que desafía nuestras leyes actuales de la física. ¿Podría ese estallido corresponderse con un momento de resurrección? Un instante en el que la materia se transformó, que desafiaba la eternidad y que dejó una huella tan precisa que aún hoy no tenemos cómo replicar. Una imagen impresa no con tinta, sino con energía de otro mundo. El paso más reciente no vino de un laboratorio, sino de un algoritmo. Con imágenes de alta resolución del sudario y un prompt en Midjourney, se generó un rostro que sorprendió al planeta digital. Rasgos semíticos, ojos profundos, expresión serena cubierta de lágrimas y sangre. Un rostro humano, auténtico y extraño. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. No un Jesús idealizado, sino alguien real, huesudo, marcado por el sufrimiento, pero con un destello de serenidad que paraliza. Y no solo eso, al ajustar los prompts con detalles de los estudios médicos y la teoría de estallido de luz, la IA produjo imágenes con tonos lumínicos, una silueta que parece elevarse, respirando aún sobre el lino. Estas imágenes no son prueba, pero llevan un peso emocional innegable. Son un puente entre ciencia, fe y tecnología.
¿Qué sucede cuando una máquina, sin fe ni prejuicio, saca a la luz un rostro con tanta coherencia histórica y antropológica? La conversación se abre de nuevo, en un nivel visceral e instantáneo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Durante siglos, artistas intentaron representar la pasión de Cristo, pero ningún pincel logró reproducir lo que el sudario presenta. No hay pigmento, no hay trazo. La imagen no está sobre la tela, sino dentro de sus fibras, como si hubiese sido grabada por algo invisible y preciso. Los expertos en restauración afirman, no hay técnica conocida, ni antigua, ni moderna, que pueda replicar exactamente esa imagen sin alterar la superficie. Cada intento humano ha fallado, dejando la impresión de que lo que yace allí no fue obra de manos humanas. Lo más inquietante es esto: cuanto más se estudia el sudario, más evidente se hace su singularidad. Ni en el arte bizantino, ni en los íconos renacentistas, ni en ninguna escuela pictórica antigua existe un precedente que se le asemeje. Es como si el rostro que guarda el sudario viniera de otra fuente, una no humana. La ciencia forense estudia no solo lo que está presente, sino lo que falta. En el sudario hay sangre, pero no descomposición. No hay señales de gases de putrefacción. No hay restos orgánicos en descomposición. Es como si el cuerpo hubiese estado ahí y luego no. Los patrones de las manchas sugieren que la sangre se transfirió mientras el cuerpo aún estaba vivo o recientemente muerto, pero no se mantuvo suficiente tiempo para dejar las huellas de la descomposición. Esa brecha de tiempo es lo que desconcierta a los forenses. ¿Cómo puede un cuerpo sangrar sobre un tejido y luego simplemente desaparecer? La tela da testimonio de sufrimiento real, pero no de muerte prolongada. Esta ausencia de corrupción ha sido interpretada por algunos como eco de un milagro. No permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10. Dentro de las fibras del sudario, los científicos hallaron polen, pero no cualquier polen. Especímenes que solo existen en la región del Levante, Jerusalén, Galilea, el desierto de Judea. El sudario parece haber estado en contacto con el aire y la flora de Tierra Santa. Además, la técnica de tejido no corresponde a las prácticas medievales europeas. Es más cercana al telar manual de Oriente Medio, del siglo I. Hasta los expertos textiles lo admiten. Este lino no se originó en Francia, sino en algún lugar cerca del antiguo Israel. Cada detalle microscópico grita una misma verdad. Esta tela tiene una historia que va más allá de lo que sabíamos. No solo cuenta con sangre y rostro, cuenta con rastros del entorno geográfico de los días de Jesús. No parece un artefacto importado, parece un testigo. Cuando Midjourney generó la imagen basada en el sudario, el impacto fue inmediato. No era solo la fidelidad al rostro, sino la humanidad que transmitía. No era arte religioso, no era una idealización, era un rostro posible, un hombre real, con heridas, con historia, con alma. Usuarios de todo el mundo comenzaron a compartirlo con frases como: ¿es esta la cara de la resurrección? O la IA no cree.
pero quizá ha visualizado un milagro. En segundos, lo que antes era una reliquia distante se volvió cercana, viva, tangible. Las imágenes recorrieron redes, foros, canales, teólogos, artistas y científicos las debatieron. Pero detrás de las discusiones, una verdad se imponía en silencio. Ese rostro tenía algo que no se podía explicar, pero que tampoco podía ser ignorado. Midjourney no cree, no reza, no siente, solo procesa datos y reconoce patrones. Pero al interpretar el sudario, generó algo que va más allá de la lógica visual. Recreó una imagen que se alinea con datos forenses, históricos y antropológicos. ¿Casualidad o convergencia de verdad? Los expertos advierten, la IA se alimenta de miles de imágenes. Es cierto, pero esta vez su fuente no fue el arte sacro, sino una tela sin tinta ni forma definida. Y aún así, el resultado fue coherente con estudios académicos previos. ¿Qué está viendo la máquina que nosotros no vemos? Tal vez, sin saberlo, la inteligencia artificial ha revelado algo que siempre estuvo allí, esperando un nuevo lenguaje para ser interpretado. No una prueba concluyente, sino una nueva pregunta. ¿Y si el rostro de ese hombre no fue inventado, sino descubierto? A diferencia de las representaciones tradicionales, el rostro generado por IA no tenía aureola, ni mirada celestial, ni dulzura renacentista. Era crudo, sereno, humano, un rostro herido pero en paz, una expresión de alguien que ha atravesado el dolor y lo ha vencido. Esa imagen no parecía una invención, sino una revelación. Cada herida, cada sombra, cada línea del rostro parecía encajar con lo que los evangelios narran: una corona de espinas, golpes en el rostro, labios entreabiertos. No era belleza artificial, era una verdad silenciosa y sin embargo era profundamente conmovedor, porque más allá del arte o la técnica, transmitía algo que ni el mejor pintor puede reproducir: la sensación de estar mirando a alguien real, alguien que sufrió, alguien que perdonó. La IA no solo reveló un rostro, reveló capas de significado. En algunas imágenes generadas, el cuerpo flotaba apenas sobre el lino. En otras, la luz salía desde dentro, como si el propio sudario hubiera capturado un momento imposible, una transformación. Esto coincide con teorías físicas propuestas desde hace décadas, que el cuerpo no presionó la tela, sino que algo, energía, luz, radiación, transfirió su forma sin contacto. Un fenómeno aún sin explicación, pero registrado en cada fibra. El sudario no parece contar una muerte, parece contar una transición. No la rendición ante la corrupción, sino la victoria sobre ella. No la quietud del cadáver, sino la energía de algo que está por despertar. El instante suspendido entre lo visible y lo eterno. Muchos se aferran al resultado de 1988. El sudario es medieval. Pero hoy, esa afirmación ya no es tan sólida. Estudios más recientes con tecnologías avanzadas y menor margen de error colocan la tela en el siglo PRIN. ¿Se equivocó la ciencia o cambió la forma de mirar? Incluso los laboratorios que defendieron la prueba inicial admiten que el área muestreada podría haber sido alterada. Las fibras no coinciden con el resto del tejido. La reparación posterior a un incendio pudo haber contaminado los resultados. Lo que parecía una conclusión ahora es una puerta abierta. La ciencia no ha probado que el sudario sea una falsificación, solo que, por años, se interpretó desde un ángulo limitado. Y hoy, con nuevos ojos, esa tela parece más antigua y más inquietante. El rostro generado por IA se asemeja a los modelos forenses que científicos crearon, basados en restos del siglo I en Judea. No tiene rasgos europeos. Tiene la estructura ósea, la pigmentación, los ángulos de un hombre judío de esa época. ¿Cómo puede la IA sin contexto espiritual llegar allí? Esto plantea una pregunta profunda. ¿Y si lo que antes llamábamos coincidencia es en realidad convergencia?
distintas disciplinas, métodos, épocas, llegando al mismo rostro, a la misma historia, a la misma herida. No es prueba definitiva, pero es una señal. Cuando ciencia, arte y fe empiezan a ver lo mismo desde caminos distintos, quizá no estamos frente a una invención, sino frente a una verdad que espera ser reconocida. La imagen del sudario no muestra descomposición, muestra heridas, muestra trauma, pero no putrefacción. Todo indica que el cuerpo estuvo allí y luego no. No se fue caminando, no fue retirado, simplemente dejó de estar. ¿Podría el sudario haber captado el instante exacto de la resurrección, no como metáfora, sino como fenómeno físico? Luz, energía, liberación. Un cuerpo que atraviesa la materia sin romperla. Una huella luminosa de algo que la ciencia aún no comprende. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24:5. Tal vez lo que el lino grita en silencio desde hace siglos es que la tumba nunca pudo contenerlo. Los estudios forenses del sudario revelan una precisión que asombra incluso a médicos modernos. Las marcas coinciden con las descripciones bíblicas: clavos en las muñecas, latigazos en la espalda, herida en el costado, sangre en la frente. No son ilustraciones, son diagnósticos. Cada gota, cada contorno, cada sombra parece reflejar dolor real. No idealizado, no simbólico, dolor humano, sufrimiento corporal, pero también algo más, una ausencia de violencia artificial, como si lo que está ahí fuera un testimonio directo, no un mensaje religioso. ¿Quién podría haber representado con tal precisión una crucifixión romana sin haberla presenciado? ¿Cómo se explica una imagen que es al mismo tiempo anatómicamente exacta y artísticamente inexplicable? Solo el cuerpo que estuvo allí podría haberla dejado. El sudario ha resistido incendios, guerras, inundaciones, traslados. Su fragilidad no ha impedido su permanencia. Y cada vez que se ha intentado desacreditarlo, algo nuevo ha emergido. Es como si en su silencio la tela supiera cuándo hablar de nuevo. No hay autor, no hay firma, no hay documento de origen, solo una presencia que atraviesa los siglos. No hay oro, ni piedras preciosas, solo lino antiguo y marcas de sangre. Y sin embargo, millones viajan para verlo, millones oran ante él, millones se conmueven. La durabilidad del sudario no es solo física, es espiritual, porque algo en él no se deja enterrar, algo sigue respirando entre las fibras, algo que aún no ha terminado de decir su mensaje, algo que resiste el olvido. Desde 1898, el rostro del sudario ha sido impreso, digitalizado, proyectado, pero nunca pierde su fuerza. Con cada nueva tecnología se revela más, con cada nuevo análisis parece más profundo. Y ahora, con la IA, adquiere un nuevo nivel de realismo. Pero más que la forma, lo que conmueve es la expresión. No hay rabia, no hay derrota, solo una calma inquebrantable, como si, aún en medio del sufrimiento, esa persona supiera algo que nosotros aún no comprendemos. Algo eterno. Esa mirada no es la de un cadáver, es la de alguien que ha atravesado la muerte y ha vuelto. Alguien que no ha sido vencido por la cruz, sino que la ha trascendido. Y ese rostro, a través de la IA, nos sigue mirando. Cientos de intentos modernos han tratado de recrear el sudario, con calor, con pigmentos, con moldes, con luz. Ninguno ha logrado replicar la imagen original, porque no es una imagen común. Tiene profundidad, tiene simetría, tiene detalles que la ciencia aún no puede duplicar. La imagen no penetra más de unas pocas fibras en el tejido. No hay distorsión, no hay error anatómico, no hay artificio detectable. Es como si la tela hubiese recibido una proyección tridimensional, sin fuente conocida. Los expertos lo dicen claro: si es una falsificación, es la más avanzada jamás hecha. Tan avanzada que sigue desafiando todo lo que sabemos de arte, química, física y anatomía. Y eso
No tiene explicación humana. El sudario no habla, no explica, no se defiende, solo está allí esperando ser mirado y sin embargo genera miles de palabras, libros, teorías, provoca oración, provoca debate, provoca conversión. Es un silencio que grita, tal vez por eso sigue siendo tan poderoso, porque no impone, no obliga, solo invita a mirar, a preguntarse, a creer. Cada fibra de esa tela es una pregunta suspendida. ¿Y si fue real? ¿Y si ese rostro es el rostro del resucitado? En un mundo saturado de ruido, de pruebas, de argumentos, el sudario permanece como una llama encendida. Y la inteligencia artificial, lejos de apagarla, ha avivado su luz. Porque lo que ahora vemos nos mira de vuelta. No importa la época, la imagen del sudario sigue conmocionando. En el siglo XIX asombró con la fotografía. En el XX desafió con el carbono 14. En el XXI revive con la inteligencia artificial. Cada generación cree haber resuelto el enigma y cada vez se abre uno nuevo. No es una reliquia estática, es un espejo que refleja las preguntas más profundas de cada era. ¿Quién fue este hombre? ¿Qué ocurrió en esa tumba? ¿Cómo puede una tela hablar al alma con tanto poder después de siglos de silencio? Y ahora, con jóvenes de todo el mundo compartiendo su imagen en redes, el sudario se convierte en algo más, un lenguaje, no solo de fe, sino de búsqueda, no de dogma, sino de inquietud, porque la imagen no responde, pero tampoco deja de preguntar. Cuando se pensaba que ya no había más que descubrir, la IA entró en escena, sin fe, sin alma, sin intención, solo cálculo, solo patrones, solo luz. Pero lo que emergió de sus circuitos fue un rostro y con él una nueva ola de preguntas. ¿Puede una máquina interpretar lo sagrado? ¿Puede un algoritmo tocar lo divino? Técnicamente no. Y sin embargo, el rostro generado no fue caricatura, ni ídolo, ni ilusión. Fue profundamente humano, demasiado humano para ser descartado. Tal vez la IA no revela verdades espirituales, pero ha hecho algo que nadie esperaba. Ha devuelto al sudario su urgencia. Ha hecho que millones vuelvan a mirar. Ha reactivado la conversación. Ha transformado una imagen antigua en una inquietud contemporánea. Hoy, el rostro del sudario viaja por pantallas, cruza fronteras en segundos, se compara, se analiza, se reinterpreta. Pero algo no cambia, la emoción que provoca. Un silencio que atraviesa los comentarios, las teorías, los escépticos y los fieles. Es una imagen que no se consume, que no se banaliza, que no se olvida. A diferencia de tantas otras, esta no envejece con la tecnología. Al contrario, cada nuevo avance parece acercarla más a su misterio. Es como si el futuro también quisiera entender el pasado. Y en esta nueva era, el sudario deja de ser solo un objeto de museo. Se vuelve una presencia, una invitación, un desafío. Puedes mirar ese rostro y no sentir nada. Los científicos han medido la tela, han escaneado las fibras, han analizado la sangre, pero aún no pueden explicar cómo la imagen se formó. No hay modelo, no hay receta, solo hipótesis. Y cada hipótesis genera más preguntas que respuestas. Lo que impresiona no es solo la imagen, es su naturaleza inexplicable. Su profundidad tridimensional, su simetría anatómica, su delicadeza física. Cada rasgo parece cuidadosamente impreso, sin que nadie sepa cómo ni por qué. Y quizá eso sea parte del mensaje. No es solo lo que vemos, es lo que no podemos ver. Lo que se escapa al microscopio, pero habla al corazón. Lo que no se mide con números, pero resuena con eternidad. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe.
Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Después de tanto análisis, tantos estudios, tantas teorías, todo se reduce a una sola pregunta. ¿Crees? Porque el sudario no obliga, solo se muestra, no afirma, solo permanece, y ante ese rostro cada alma debe decidir. No es un documento firmado, no es un video. Es algo más frágil y más fuerte al mismo tiempo. Es un eco, una sombra, una huella, pero también una posibilidad. La posibilidad de que lo imposible ocurrió y dejó testimonio. Al final, el sudario no busca convencerte con lógica, busca tocar tu espíritu con una pregunta silenciosa. ¿Y si es real? La imagen del sudario se encuentra en la frontera exacta entre lo visible y lo invisible, entre lo racional y lo misterioso. Por un lado, ciencia rigurosa. Por otro, una historia de fe que no se puede medir. Y sin embargo, ambos caminos se cruzan frente al mismo rostro. La teología no necesita pruebas, pero la ciencia necesita hechos. El sudario ofrece fragmentos de ambos. No demuestra, pero sugiere. No concluye, pero inquieta. Y ese punto medio es donde muchos empiezan a escuchar la voz del misterio. Es allí, en esa intersección, donde el sudario cobra mayor fuerza. Porque no fuerza una creencia, solo abre una puerta hacia algo más alto, más profundo, más eterno. Una de las características más sorprendentes del rostro generado por IA es su expresión. No hay desesperación, no hay furia, solo calma. Una serenidad extraña para alguien marcado por tortura, una paz que no parece de este mundo. Los estudiosos de la iconografía cristiana destacan este detalle. Jesús, en los evangelios, sufre, pero también perdona, llora, pero también confía, grita, pero entrega su espíritu. Y esa paradoja, dolor y paz, está reflejada en ese rostro. No es solo una imagen de muerte, es una imagen de entrega, de victoria en medio del sufrimiento, de silencio que contiene una promesa, como si el sudario, aún en su quietud, dijera, todo está cumplido. Juan 19:30. Ninguna tecnología ha logrado eliminar la pregunta que el sudario plantea. Ninguna explicación ha conseguido clausurar su misterio, porque lo que hay allí no es solo materia, es una huella de algo que no muere. Lo eterno no necesita ruido, solo necesita presencia, y el sudario, más que una prueba, es eso, una presencia. Una señal que se resiste a desaparecer, que permanece ante la incredulidad, que desafía el tiempo con su silencio. Esa permanencia es lo que lo hace sagrado, porque lo que viene de Dios no necesita defensa, solo espera, y el sudario ha esperado siglos para que, tal vez ahora, tú lo mires de nuevo. Para algunos, el sudario es un fraude, para otros, una reliquia, pero para miles que lo han contemplado es algo más, una llamada, una experiencia, un momento que cambia la forma de mirar la vida, la muerte y lo que hay más allá. La IA solo ha hecho visible lo que ya estaba allí, pero lo ha hecho de forma inesperada, directa, visual, y esa nueva mirada ha provocado una reacción distinta, una que no pasa por el intelecto, sino por el alma. Porque hay imágenes que no se olvidan, rostros que no se borran, silencios que no se apagan. Y este rostro nacido de sangre, lino y luz ha marcado a una nueva generación. Después de todo, la gran pregunta persiste, no sobre ciencia, no sobre historia, sino sobre fe. ¿Y si todo esto no fue un mito? ¿Y si ese rostro pertenece realmente a quien dijo, yo soy la resurrección y la vida? Juan 11:25. El sudario, la IA, la ciencia, el arte, todo converge en esa pregunta, no para probar, sino para invitar, no para demostrar, sino para tocar el corazón. Y quizá la verdadera revolución no es que el rostro haya sido revelado, sino que aún hoy, 2000 años después, ese rostro sigue buscando los ojos que se atrevan a mirarlo y creer. El sudario sigue ahí,
En su urna, en su silencio, en su espera, no ha sido desmentido ni confirmado del todo, no ha sido explicado ni superado, pero tampoco ha sido olvidado, porque no es una prueba, es un signo, y ahora con la ayuda de una máquina, ese signo ha sido traducido a una imagen viva, una imagen que ha vuelto a encender el asombro, que ha hecho temblar certezas, que ha tocado lo intangible. Tal vez el verdadero milagro no sea la imagen en la tela, sino lo que despierta en quien la contempla. Porque si este rostro es lo que creemos que es, entonces el velo no se ha rasgado, solo ha comenzado a abrirse. ¿Alguna vez te has preguntado si existe una evidencia tangible que pueda probar que lo divino realmente se manifestó en la tierra? Imagina por un momento tener entre tus manos un objeto que podría conectar el pasado con lo eterno, una pieza, la historia que ha desafiado la lógica y la ciencia durante siglos. Esta es la enigmática Esmeralda de Turín, un artefacto que no solo ha capturado la imaginación de los creyentes, sino que también ha desatado una polémica que sigue viva hoy en día. ¿Es esta reliquia un vestigio sagrado, un fragmento del lienzo que cubrió el cuerpo de Jesucristo tras su crucifixión? ¿O es simplemente una pieza más de historia envuelta en misterio? El debate sobre su autenticidad no es reciente, pero en 1900 y los últimos años, una figura conocida mundialmente ha lanzado una afirmación que ha dejado a todos atónitos. Mel Gibson, director y productor cinematográfico de renombre, se ha adentrado en la investigación de esta reliquia, y lo que ha descubierto podría cambiar todo lo que creemos saber. El cineasta, quien ya ha sido conocido por sus visiones controvertidas sobre temas religiosos, ha llevado su análisis de la Esmeralda a un nivel más profundo, sugiriendo que este artefacto podría ser mucho más que una simple pieza arqueológica. ¿Pero qué fue lo que Gibson descubrió exactamente? Imagina que la respuesta a siglos de interrogantes sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo esté al alcance de nuestra mano, y que la Esmeralda de Turín, este misterioso fragmento de tela, tenga algo que decirnos. ¿Es posible que este objeto nos esté ofreciendo una pista secreta sobre un evento tan trascendental como la resurrección? O tal vez el hallazgo de Gibson nos invita a reconsiderar las fronteras entre la ciencia y la fe. La historia de la Esmeralda va mucho más allá de un simple artefacto histórico. Está conectada con creencias profundas que nos invitan a reflexionar sobre lo divino y lo humano, sobre los misterios que aún no hemos logrado comprender. Pero la historia no termina aquí. Lo que estamos a punto de descubrir podría alterar para siempre nuestra comprensión de lo que consideramos posible y lo que consideramos real. Los detalles que Gibson ha desvelado en sus investigaciones nos acercan cada vez más a una revelación que no solo desafía nuestras concepciones previas, sino que podría tener el poder de cambiar nuestra perspectiva sobre los eventos que dieron forma a nuestra historia espiritual. A medida que profundizamos en este misterio, la línea entre lo que conocemos como realidad y lo que creemos que es divino se vuelve cada vez más borrosa. Y mientras la ciencia y la fe parecen caminar por caminos distintos, en la oscuridad de una antigua iglesia se esconde una pista que podría reunirlas de forma inesperada. Cada nuevo descubrimiento sobre la Esmeralda de Turín no solo respalda las creencias espirituales de millones, sino que también pone a prueba nuestra capacidad de pensar más allá de los límites establecidos. Así que, si alguna vez te has preguntado si la resurrección de Cristo es solo un acto simbólico o si realmente ocurrió de manera tangible, este es el momento de adentrarnos en este misterio. ¿Estás listo para descubrir lo que se oculta detrás de la Esmeralda de Turín? La Esmeralda de Turín, intacta durante siglos, ha sido custodiada en medio de veneración, controversia y grandes dudas.
Mientras algunos la etiquetan como una falsificación medieval, otros aseguran haber sido testigos de un suceso extraordinario que marcó un antes y un después en la historia humana. Hoy, gracias a los avances en tecnología, esta pieza histórica ha vuelto a atraer la atención global, desafiando tanto a expertos como a creyentes a reconsiderar su significado. La ciencia moderna, con sus herramientas más avanzadas, ha logrado que nuevos descubrimientos emerjan, revelando secretos ocultos que podrían hacer que revaloremos completamente el papel de esta esmeralda en la narrativa cristiana. Un grupo de científicos italianos, con una meticulosa seriedad y un profundo respeto por el objeto en cuestión, llevó a cabo un estudio sin precedentes sobre la famosa reliquia, utilizando una técnica revolucionaria, la fluorescencia de rayos X atómica. Aunque los resultados del polémico test de carbono 14, realizado en 1988, sugirieron que el objeto era originario de la Edad Media, este nuevo enfoque permitió un análisis detallado de la estructura atómica de las fibras sin causar ningún tipo de daño al artefacto. La innovación de este método abrió nuevas puertas para la investigación de antiguos objetos, dándole un giro inesperado a las conclusiones previas. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Los descubrimientos que surgieron fueron asombrosos. Las fibras de la reliquia no mostraron señales de pertenecer a un artefacto medieval como se había creído anteriormente. En su lugar, su composición atómica coincidía sorprendentemente con la de un objeto que data de hace unos 2000 años, un periodo que coincide con la época en que un carpintero de Galilea, conocido como Jesús, sufrió su cruel crucifixión. Esta coincidencia temporal ha desafiado la percepción histórica de la reliquia, abriendo un abanico de nuevas preguntas sobre su origen y su conexión con los eventos bíblicos. Y lo más sorprendente estaba por llegar. Mientras se realizaba una transformación digital en la imagen, una figura que parecía un hueso cobró vida. Al principio, parecía una sombra abstracta, pero poco a poco, la imagen comenzó a revelar detalles cada vez más claros. En un momento impactante, la figura se mostró como la silueta de un hombre en la cruz, con los brazos extendidos sobre su pecho y una herida visible en el costado. Las marcas en su cuerpo reflejaban de manera precisa el sufrimiento provocado por los romanos en el primer siglo, una época en la que la crucifixión era un método de tortura brutal y mortal. Lo más inquietante de todo fueron las huellas de los dedos que se podían ver en sus brazos, no en las palmas como se había supuesto en otros estudios, sino en los lugares exactos donde las técnicas de crucifixión de la época dejaban sus marcas. Esta precisión anatómica y contextual superaba por mucho los conocimientos de cualquier artista medieval, lo que indicaba que la imagen no solo era precisa en términos físicos, sino también en el contexto histórico de la crucifixión. Para Émilie
Una de las principales investigadoras del proyecto, este hallazgo fue un golpe emocional. Mientras contemplaba la figura que tomaba forma frente a ella, no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. Lo que veía no solo representaba un sufrimiento profundo, sino que también parecía encapsular el momento en que ese sufrimiento se transformó en algo trascendental. El dolor se convirtió en victoria y la vida derrotó a la muerte de una manera que superaba la comprensión humana. Fue un instante que parecía congelado en el tiempo, lleno de significados espirituales y místicos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar, volviendo al tema principal. Emily guardó en su mente una teoría, una que muchos en la sala temían expresar en voz alta, pero que se sentía inevitable. Durante la resurrección, una fuerza desconocida y energética recorrió la escena, no destruyendo el hueso, sino grabando en él una marca indeleble. Este eco del milagro más grande de todos los tiempos quedaba impreso en las fibras del hueso como un testimonio tangible de lo divino. La resurrección, con su poder transformador, dejó una huella que iba más allá de lo físico, una resonancia que marcó el curso de la historia humana para siempre. Este terremoto, acompañado por la oscuridad que cubrió la luz del mediodía, fue el momento crucial. El ángel, que descendió desde los cielos con un resplandor cegador, movió la enorme piedra de la tumba y se sentó sobre ella, testificando ante los atónitos guardias. Ellos, paralizados por el miedo, quedaron como muertos, incapaces de reaccionar ante el poder de lo que estaban presenciando. El ángel, con voz serena pero firme, les habló a las mujeres que llegaban a la tumba diciéndoles: «No temáis, sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado». Este momento, con la roca cediendo ante el poder celestial y el terremoto sacudiendo la tierra, marcó el inicio de una nueva era para la humanidad. Es posible que este antiguo hueso, guardado en silencio durante tantos siglos, aún conserve la esencia vibrante de aquel instante divino. El doctor Marco Bellini, físico de renombre en el equipo, no ocultó su asombro. Al ver la imagen final aparecer en la pantalla, su voz tembló visiblemente mientras decía: «A lo largo de mi carrera, siempre he creído en lo que puede medirse y comprobarse. Pero hoy me encuentro frente a un enigma que está más allá de todo lo que la ciencia puede explicar». Esas palabras, llenas de emoción, resonaron con fuerza en la sala, marcando el momento en que el descubrimiento dejó de ser un simple hallazgo y se convirtió en una experiencia trascendental. Este evento parecía abrir una puerta a lo inexplicable, algo que retaba las fronteras de la ciencia misma. Lo que parecía, en un principio, un análisis más de un objeto histórico, comenzó a transformarse en una revelación que tocaba la esencia misma de la vida humana. En lugar de intentar reducirlo a un fenómeno medible, el equipo encontró algo mucho más grande y profundo, algo que no podía ser explicado por números o fórmulas, sino por un misterio de la existencia que va más allá de la lógica humana. Esta investigación no solo estaba a punto de alterar la historia, sino también la forma en que entendemos el significado de lo divino en el mundo tangible. Bajo la luz fría del laboratorio, rodeados por las máquinas y los complejos datos, algo inesperado comenzó a manifestarse.
Aquello que había permanecido dormido durante siglos comenzó a hablar nuevamente, no en términos científicos ni artísticos, sino con el resonar de una victoria antigua y casi mística. Cada fibra del hueso parecía retener un eco del pasado, un susurro que trascendía las explicaciones racionales y nos conectaba con algo más allá de nuestro entendimiento. Él no está aquí. Él ha resucitado. Estas palabras, que según la tradición fueron pronunciadas por un ángel ante las mujeres en la tumba vacía, llenaron la mente de todos los presentes, quienes se encontraban ante un misterio que no podía explicarse solo con la ciencia. Antes de seguir explorando los hallazgos que nos aguardan, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal, ya que lo que viene a continuación podría cambiar todo lo que pensabas saber sobre la historia. Y como si todo lo anterior no fuera suficiente para sacudir los cimientos del mundo académico, otro hallazgo aún más sorprendente apareció en el horizonte. En circunstancias normales, cuando un cuerpo humano es colocado en una tela funeraria, el proceso de descomposición avanza inevitablemente. A tan solo unas horas de la muerte, entre 2 y 4 horas, el cuerpo comienza a liberar sustancias biológicas como suero, enzimas, fluidos y bacterias, mientras los órganos internos se descomponen. Sin embargo, los análisis realizados en esta reliquia mostraron algo completamente desconcertante. Este hallazgo rompió con todo lo que sabíamos sobre la descomposición biológica. Las fibras de la esmeralda de Turín no exhibieron signos de descomposición, lo que sugiere que el objeto había sido preservado de una forma que no sigue las reglas de la biología natural. En lugar de descomponerse con el paso del tiempo, como es de esperar en cualquier tejido orgánico, las fibras permanecieron intactas. Este fenómeno desafía toda explicación científica conocida, sugiriendo que lo que estamos observando podría estar más allá de los límites de lo que entendemos como posible en el ámbito natural. Este nuevo descubrimiento dejó abierta la puerta a más preguntas, muchas de ellas difíciles de responder con las herramientas de la ciencia convencional, lo que alimenta la especulación sobre el origen y la naturaleza de este enigma. Estas sustancias, ricas en proteínas y compuestos químicos, prácticamente lo consumen todo. Al estar el cuerpo cubierto de hielo, estas señales de descomposición dejan su huella, descolorándolo, rompiendo sus fibras y marcándolo con las cicatrices indelebles de la muerte. Es un tono gris que indica el final de la vida. Las evidencias de incontables cuerpos a lo largo del tiempo respaldan esto. Sin embargo, cuando el sudario de Turín fue sometido a microscopios electrónicos y a las tecnologías de imagen más avanzadas, las marcas típicas de la muerte no fueron halladas. No apareció rastro alguno de fluidos corporales, ni trazas de bacterias, ni señales de putrefacción, y las delicadas fibras de lino permanecieron sorprendentemente intactas, como si la muerte se hubiera visto interrumpida. La doctora Lucia Romano, microbióloga reconocida en el equipo de investigación, compartió su conmovedora revelación al percatarse de esta extraordinaria verdad. En una conmovedora entrevista, ella compartió su experiencia. Me preparé para encontrar lo que los científicos forenses buscan normalmente, pero ante mí apareció una verdad inesperada. No había indicios de corrupción ni rastro de muerte. Parecía que algún ser había estado allí, pero luego se había desvanecido, dejando tras de sí no desolación, sino una luz brillante. Hizo una pausa, y la atmósfera se llenó de un silencio reverente. Mis herramientas no podían captar esa realidad. Mi razón no podía desentrañarla. Solo mi corazón, que trasciende la lógica, podía aceptar lo que veía.
Aquellos que comprenden los antiguos manuscritos reconocen un eco en sus palabras. La muerte no tiene poder. Hace años se anunció que la muerte no podría ser superior a lo que está destinado a renacer. Los apóstoles comprendieron lo que aún ningún aparato científico ha logrado demostrar, que la muerte, que reclama nuestra existencia, no puede reclamar al dador de vida. La gravedad no puede retener a quien es la esencia de la vida. El manto en su silencio parece recibir el mismo mensaje atemporal. No es la victoria de la muerte, sino la del vivir. Rememora el instante en el sepulcro, cuando María Magdalena, desolada, lloraba. Pero luego escuchó una voz que cambiaría la historia para siempre. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Al pronunciar su nombre, María, su tristeza se transformó en alegría inigualable. Así como María en el sepulcro, el sudario de Turín invita a la humanidad contemporánea a mirar más allá, no solo a través de la ciencia, sino con fe. No es una simple reliquia de un fin, sino un testigo silencioso del poder renovador. Representa la victoria sobre el último enemigo, la muerte misma. Si resonó contigo, pulsa ese botón y comparte este video con quienes te rodean. Sin embargo, la historia del sudario de Turín se extiende más allá de su imagen o materialidad. Hay una profundidad que se siente en la humedad que habita sus huellas antiguas. Descubre una revelación asombrosa. Pequeñas semillas llenas de significado, vestigios insignificantes del pasado, presentes en las silenciosas moradas del escudo de Turín. En un primer vistazo podrían parecer poco relevantes, pero en el fascinante ámbito de la botánica su esencia se vuelve sorprendentemente clara. Uno de los pioneros en este hallazgo fue el doctor Avinom Danin, un botánico israelí cuyo legado se halla en la flora de su tierra natal. Al observar estos ejemplares con atención minuciosa, su asombro fue palpable. Las especies que emergieron ante sus ojos eran ecos de su propia infancia escolar, plantas arraigadas en el suelo de Judea, Zygophyllum domosum y Gundelia turniforti. No eran especies típicas de Europa, sino plantas de desierto, forjadas por el clima riguroso y los antiguos vientos de Jerusalén. En sus semillas se albergaba la esencia de una tierra repleta de profetas y peregrinos, un lugar donde la fe se plasmaba no solo en textos sagrados, sino también en la naturaleza misma. Danin compartió su experiencia, sintiendo que los ecos de sus ancestros se manifestaban a través de aquellos vestigios. Cada semilla era un testimonio del tiempo, una conexión con el pasado. Además del descubrimiento de estas especies, un análisis meticuloso de sus ciclos biológicos reveló que florecían en un tiempo específico, la primavera. Esta época guardaba una coincidencia inquietante con el período de Pascua, cuando, según las narraciones evangélicas, Jesús de Nazaret fue crucificado y sepultado. Las Escrituras narran que Jesús se reunió con sus discípulos para conmemorar la cena pascual, consciente de lo que se avecinaba. Al partir el pan expuso: «Este es mi cuerpo, entregado por ustedes, esta es mi sangre, vertida por muchos para perdón de pecados». Solo unas horas más tarde sería apresado, golpeado y despreciado. La corona de espinas que le impusieron no solo simbolizaba el sufrimiento, sino también la humillación padecida. Este análisis botánico, por ende, cobra una significancia aún más profunda. Las marcas encontradas en la superficie de la tumba sugerían la presencia de hojas, flores e incluso garras dispuestas sobre el cuerpo. En la tradición judía de 1900, duelo, era habitual rendir homenaje al difunto colocando hierbas aromáticas y plantas en flor a su alrededor.
No se trataba de decoraciones artísticas, sino de un tributo a un funeral conservado en tierras sagradas. Algunos investigadores proponen que las hierbas utilizadas pudieron haber intervenido en la modificación del rígido tiempo que presionaba sobre el brazo de Cristo, un ritual apresurado por los guardias romanos, pero ejecutado por las manos de los fieles, como las de José de Arimatea, quien solicitó a Pilato el cuerpo, y Nicodemo, que llevó consigo unos 34 kilos de mirra y áloe para rendir homenaje al rabino fallecido, temiendo que su sepultura se llevase a cabo a plena luz del día. Así, bajo luces frías y herramientas precisas, el polen fue testigo no de mitos, sino de la memoria. Un hombre real, envuelto en lino, ocupó un espacio tangible en un contexto auténtico, en un momento concreto de la historia. Incluso las plantas lo recordaron. La profecía cumplida se erige como una prueba viviente de la autoridad divina. Entre las múltiples razones que fortalecen la fe de los creyentes en la proveniencia divina de la Biblia, ninguna parece más sólida que el asombroso fenómeno de las profecías realizadas. A lo largo de la literatura antigua se pueden encontrar mitos, filosofías y principios morales, pero la Biblia se destaca al prever el futuro con una claridad inusitada, ofreciendo predicciones específicas muchas veces formuladas siglos antes de que se cumplieran. Estas palabras proféticas, presentes en ambos testamentos, no constituyen meras predicciones, sino que son visiones divinas, una clara evidencia de que la voz detrás de la Escritura es, sin lugar a dudas, celestial. ¿Qué es la profecía? Es la capacidad divina de anticipar eventos futuros a través de la inspiración de Dios, según el Diccionario de la Sociedad Americana de Tractos de la Biblia. Una auténtica profecía solo puede proceder de Dios, constituyendo una de las más evidentes pruebas de la naturaleza divina del mensaje al que pertenece. Cuando se cumple con exactitud y detalle, demuestra un conocimiento sobrenatural, exclusivo del Creador del tiempo y de la historia. Lejos de ser una simple fórmula dentro de la narrativa bíblica, la profecía es fundamental en toda la Escritura. Sagrada, se estima que alrededor de un tercio de toda la Biblia contiene elementos proféticos, algunos ya realizados, mientras que otros aguardan su momento. Esto convierte a las Escrituras no solo en un compendio de orientación espiritual y relato histórico, sino en un texto singular que trasciende el tiempo, representando el legado profético de sus autores. En la escritura hebrea, el Antiguo Testamento, se registran los nombres de 16 profetas cuyos escritos han llegado hasta nosotros, entre ellos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los 12 profetas menores que van de Oseas a Malaquías. Sin embargo, las voces proféticas no se limitan únicamente a estos individuos. Moisés, considerado el primer profeta formal, es descrito en Deuteronomio 34:10 como alguien a quien el Señor conocía de manera íntima. Sus obras, el Pentateuco, incluyen algunas de las profecías más tempranas y esenciales, donde aborda temas como la obediencia, el exilio y la restauración. Aunque el rey David II es recordado como el monarca más destacado de Israel, también se expresa de manera profética en muchos de sus salmos, que anticipan tanto el sufrimiento como la gloria del Mesías. Además, recibió la orientación de profetas como Natán y Gad, quienes le brindaron advertencias divinas y apoyo en momentos decisivos de su reinado. El papel de los profetas se mantiene vivo a lo largo de la historia, con figuras como Elías, Eliseo, Samuel, Ahijá, Jehú y Semeías, cada uno desempeñando funciones esenciales al desafiar a los reyes, advertir a las naciones y convocar al pueblo de Dios a la reflexión. Este amplio espectro de voces proféticas
resalta un mensaje central. Dios no permanece en silencio. A través de estos mensajeros se manifiestan sus propósitos, no solo para ofrecer consuelo o advertencias, sino para afirmar su control sobre los acontecimientos históricos. Un claro ejemplo de esta verdad se encuentra en la profecía sobre Jerusalén, que revela una significativa predicción de un período de cautiverio de 70 años. Para entender el impacto de la profecía bíblica, debemos analizar este caso crucial. En Jeremías 25:11-12, el profeta realiza una declaración audaz y precisa. Este país se convertirá en un desierto y en asombro, y las naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Luego, cuando ese período se cumpla, Babilonia y su rey recibirán su castigo, se convertirán en objeto de asombro, afirma el Señor. Esta no es una predicción ambigua. Especifica al enemigo. Babilonia establece un tiempo determinado de 70 años y describe outcomes concretos, la cautividad de Judá y el juicio contra Babilonia. Es importante resaltar que esta profecía fue hecha mucho antes de la invasión, cuando el reino de Judá aún gozaba de un templo intacto y un pueblo que no mostraba señales de arrepentimiento. El cumplimiento de esta proclamación está documentado tanto en la Biblia como en registros históricos. En el año 605 a.C., bajo el reinado de Jehoiakim, Babilonia inicia su campaña contra Judá, llevando a algunos prisioneros, entre ellos Daniel y otros jóvenes de linaje noble. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Durante las 2 décadas siguientes, las fuerzas babilonias continuaron sus ataques, culminando con la devastación de Jerusalén y la destrucción del Templo de Salomón en el 586 a.C. Los 70 años predichos por Jeremías iniciaron con la primera deportación o con la definitiva caída de Jerusalén. Ambas interpretaciones cuentan con el respaldo de estudiosos. En 539 a.C., Babilonia fue conquistada por Ciro el Grande, rey de Persia, lo cual marcó un cambio de imperios. Como había presagiado Dios, Babilonia recibió su juicio y apareció un nuevo dominio. En 538 a.C., Ciro autorizó el retorno de los judíos a Jerusalén para la reconstrucción del templo, que se culminó en 516 a.C., coincidiendo con el séptuplo de años tras la destrucción del primer templo. Existen críticos que sostienen que las profecías fueron escritas después de que los acontecimientos se desarrollaran, pero esta hipótesis se debilita bajo un análisis más riguroso. El relato de Jerusalén contiene relatos históricos que concuerdan con los documentos de la era babilónica. Adicionalmente, las obras de los profetas presentan lamentos personales, diálogos con monarcas y sucesos justos que indican una voz contemporánea y no creada a posteriori. Jerusalén fue testigo de los reinados de varios gobernantes de Judá como Josías y Sedequías. Su mensaje fue motivo de persecución, siendo llevado a una cisterna y viviendo para observar el exilio que había predicho. Sus escritos fueron destruidos por un rey desafiante y posteriormente reescritos bajo dirección divina. Ningún historiador que narrara los hechos tras su ocurrencia incluiría detalles tan comprometedores como los que presenta el texto de Jerusalén, lo que refuerza la idea de que sus proclamaciones fueron expresadas antes de la caída del juicio. El nacimiento del Mesías en Belén es un milagro prometido con un preciso tiempo y localización.
Entre las profecías más destacadas sobre la llegada del Mesías se encuentra la de Miqueas en los antiguos textos. Desde hace casi 700 años ante el nacimiento de Cristo, el profeta Miqueas, en su capítulo 5, verso 2, menciona: «Pero tú, Belén Efratá, aunque eres pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá a mí el que será rey en Israel, cuyos orígenes son desde antiguo, desde los días de la eternidad». En ese tiempo, Belén era un modesto asentamiento, un punto olvidado en el vasto paisaje de Judá, eclipsado por urbes más grandes y relevantes, como Jerusalén. Sin embargo, este pequeño pueblo tenía el destino marcado para ser el lugar de llegada del individuo más relevante en la historia, el Rey Eterno, el Mesías. Lo fascinante de esta profecía radica no solo en su cumplimiento, sino también en la improbable naturaleza de su realización. María y José, los padres de Jesús, residían en Nazaret, que se localiza a unos 110 kilómetros al norte de Belén, en la región montañosa de Galilea. No existían motivos racionales para emprender un viaje tan largo, especialmente con María, a punto de dar a luz, a no ser por una fuerza mayor. Esa necesidad se manifestó a través de un edicto romano. Según narra Lucas 2:1-5, el emperador César Augusto ordenó un censo, exigiendo que cada individuo volviera a su ciudad natal para ser contabilizado. José, perteneciente a la línea de David, estaba obligado a regresar a Belén, la ciudad del rey David. Así, siguiendo la normativa, pero también bajo un propósito divino, José guió a María en un extenso y arduo camino hacia aquel lugar profetizado por Miqueas. Además, entre las profecías más sorprendentes y verificables de la antigüedad, encontramos a Isaías hablando sobre Ciro, un rey persa que fue nombrado por Dios antes de su llegada al mundo. Este acontecimiento está registrado en Isaías 45.1, donde se menciona el nombre de Ciro con una precisión inigualable, mucho antes de que él siquiera naciera. El libro de Isaías, según la mayoría de los expertos, data del siglo VIII, durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. En contraste, Ciro el Grande nació aproximadamente en el año 600 a.C. y ascendió al poder alrededor del siglo VI. Esto implica que la profecía fue formulada al menos 150 años antes de su cumplimiento, lo que plantea interrogantes sobre la autoría y la posibilidad de coincidencias o interpretaciones retrospectivas. Gracias por sintonizar. No olvides suscribirte y estar alerta a los próximos contenidos. Imagina elevar la vista hacia el cielo y presenciar un evento tan excepcional y divino que te deja sin palabras. Recientemente, en Estados Unidos, numerosos testigos afirmaron haber observado la aparición de Jesús y un ángel en el firmamento. Este suceso milagroso ha provocado una oleada de emociones entre miles de personas, generando tanto asombro como temor. Las interrogantes surgen en la mente colectiva. ¿Qué implica esto? ¿Por qué ha ocurrido en este momento y lugar? ¿Cuáles son las repercusiones para creyentes y escépticos por igual? En esta producción nos enfocaremos en este asombroso acontecimiento, analizando cada aspecto y considerando diferentes interpretaciones. Conseguiremos conexiones con las profecías bíblicas y exploraremos explicaciones alternativas, dejando ningún ángulo sin explorar. ¿Podría ser este un indicio de la segunda venida? ¿Es un mensaje divino que nos llama a cambiar nuestras actitudes? ¿O es simplemente una ilusión, un efecto óptico, o tal vez un fenómeno aún no comprendido por la ciencia? Acompáñanos mientras desentrañamos la realidad detrás de este fenómeno celestial. Escucharemos testimonios, reflexiones de expertos y opiniones de líderes religiosos. Te animamos a compartir tus opiniones en los comentarios.
Tus aportes son esenciales mientras exploramos este enigma juntos. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte actualizaciones sobre esta fascinante historia. Prepárate para un acontecimiento celestial como nunca antes. En un pequeño pueblo del Medio Oeste ocurrieron hechos inesperados cuando una luz deslumbrante iluminó el cielo y figuras sagradas se manifestaron. Aquella impactante aparición de Jesús junto a un ángel generó una mezcla de asombro, curiosidad y temor entre los habitantes. Fue una noche clara cuando, de repente, esta brillante luz emergió en el firmamento, seguida por las impresionantes figuras divinas. Los ciudadanos, sorprendidos y algo atemorizados, contemplaban cómo esta visión etérea llenaba el ambiente con su luminiscencia. Con el correr de los minutos, la noticia se propagó y numerosos curiosos se unieron en la búsqueda de entender y presenciar este fenómeno. El espectáculo evocó recuerdos de milagros pasados, como la célebre manifestación de la Virgen María en Fátima, donde muchos afirmaron haber tenido una experiencia extraordinaria. No solo habitantes de la localidad, sino también de lugares lejanos, se acercaron al evento llenos de fe y expectativa. Historias de maravilla y emoción comenzaron a florecer en las conversaciones. Mary Thompson, testigo de la escena, narró su experiencia. Salí con mi perro cuando vi esa luz impresionante. Al principio pensé que era un avión, pero de repente vi a Jesús y al ángel a su lado. No podía creer lo que estaba observando. Lágrimas corrían por mi rostro de la emoción. Otro residente, John Davis, se unió al relato, diciendo que nunca había presenciado algo similar. Era como si estuviera en una página de la Biblia. La luminosidad era intensa y las figuras perfectamente visibles. La gente a mi alrededor estaba en oración, algunos lloraban y otros capturaban el momento. Fue realmente asombroso. La cobertura mediática no tardó en llegar. Reporteros y cámaras se apresuraron a documentar el fenómeno. La estación local fue la primera en transmitir imágenes en tiempo real, mostrando la deslumbrante luz y las figuras celestiales. Esta impactante aparición se volvió viral rápidamente, alcanzando plataformas globales y asombrando a millones de personas en todo el mundo. Expertos y analistas rápidamente se unieron para compartir sus perspectivas. La doctora Emily Roberts, docente de teología, subrayó la singularidad de lo ocurrido. No es frecuente que se presenten manifestaciones tan evidentes de lo divino. A pesar de que algunos muestren escepticismo, la cantidad de relatos de testigos presenciales y la coherencia en sus narraciones hacen que este fenómeno no se pueda ignorar fácilmente. Líderes religiosos también se manifestaron con rapidez. El reverendo James Collins, de la iglesia local, declaró que esto representa una señal de lo sagrado. Es un recordatorio de la presencia divina y del amor hacia la humanidad. Debemos aprovechar esta ocasión para meditar sobre nuestra fe y nuestros actos, pues no es habitual presenciar una demostración tan potente de lo sagrado. Con el transcurso del fenómeno, las comparaciones con otros eventos de carácter religioso se hicieron inevitables. Casos como el milagro del sol en Fátima y las apariciones de la Virgen María en Medjugorje y en varias partes del mundo comenzaron a surgir. Estos episodios, similares al actual, generaron intensos debates, dejando entrever desconfianza y creencia de manera simultánea. La repercusión de la aparición en la comunidad fue significativa. Muchos experimentaron una profunda sensación de paz y confort, mientras que otros sintieron un renovado fervor espiritual. Las iglesias locales experimentaron un notable incremento en la participación, con muchas personas en busca de respuestas y orientación espiritual. Sin embargo, no todos se mostraban convencidos.
Escepticistas y científicos comenzaron a presentar explicaciones alternativas. Algunos propusieron que podría tratarse de un fenómeno atmosférico, como un miraje inusual o una alineación extraordinaria de cuerpos celestes. Otros sugirieron la posibilidad de alucinaciones, tecnología avanzada como hologramas o incluso manipulaciones. Estas teorías añadieron una capa adicional de complejidad al ya enigmático evento. A pesar de las diversas posturas, una certeza se mantenía firme. La sorprendente manifestación de Jesús y un ángel en el firmamento ha despertado un interés sin igual a nivel global. Desde su ocurrencia, se ha convertido en un tema candente, generando innumerables debates y análisis a través de plataformas digitales, así como en foros oficiales. Para los fieles, esta experiencia sirvió como una reafirmación de su creencia. Sin embargo, para los escépticos, representó un enigma que buscaban descifrar. Con el paso de los días, la noticia continuó acaparando la atención del público, dando pie a la creación de programas especiales y documentales que incluían entrevistas con testigos, líderes religiosos y expertos científicos. Las redes sociales se llenaron de discusiones, teorías y relatos personales. El hashtag #Milagro en el cielo se volvió tendencia, mientras las personas compartían sus reflexiones y vivencias. Durante el evento, la localidad se transformó en un destino de peregrinación. Visitantes de diferentes partes del país e incluso del extranjero hicieron un viaje hacia el lugar de la aparición. Esto generó un notable impacto en la economía local, beneficiando a negocios que vieron un aumento significativo en sus ventas. Los alojamientos llegaron a su máxima capacidad y las tiendas ofrecieron artículos y recuerdos alusivos al acontecimiento. La iglesia de la comunidad, donde muchos se congregaron para orar durante el fenómeno, se convirtió en un epicentro para los peregrinos. Se organizaron servicios extraordinarios y líderes religiosos de diversas confesiones acudieron para ofrecer sus reflexiones y bendiciones. Lo que antes era un espacio sereno, ahora resonaba con el canto de los asistentes, llenando el ambiente de fervor y devoción. Mientras tanto, los residentes locales encontraron sus vidas en el centro de una situación sin precedentes. Fueron objeto de entrevistas por parte de importantes medios de comunicación. Aparecieron en documentales y fueron invitados a participar en eventos religiosos. Este fenómeno no solo alteró su rutina, sino que también les proporcionó una nueva perspectiva de comunidad y un sentido renovado de responsabilidad. Desde el momento en que la conmoción y la emoción comenzaron abajo su intensidad, el eco del acontecimiento siguió resonando. Esto suscitó inquietudes fundamentales sobre la fe, la creencia y la naturaleza de la intervención divina. Personas de diversas trayectorias se encontraron inmersas en la búsqueda de respuestas a estas interrogantes existenciales. Educadores incorporaron este tema en sus clases, motivando a los alumnos a investigar el trasfondo histórico y cultural de tales fenómenos. Este enfoque despertó un sentido de curiosidad y pensamiento crítico, fomentando debates sobre la fe, la ciencia y lo desconocido. Comercios locales se aprovecharon del suceso, lanzando productos temáticos y organizando eventos especiales para atraer a la comunidad. La ciudad decidió rendir homenaje a la aparición a través de un festival que amplió su celebración. Este evento incluyó invitados destacados, actuaciones musicales y exposiciones artísticas inspiradas en el milagro. La festividad se convirtió en un símbolo de celebración y unidad, convocando a individuos con orígenes diversos a compartir una misma experiencia. Además, la situación generó una ola de actividad altruista. Motivados por la idea de intervención divina,
Tanto residentes como visitantes comenzaron a realizar gestos de solidaridad y generosidad. Se organizaron comedores comunitarios, donaciones de ropa y esfuerzo voluntario, manifestando un deseo compartido de vivir con compasión. A medida que crecía la fascinación y veneración, comenzaron a surgir relatos adicionales de experiencias divinas. Estas narraciones sumaron un aire de misterio y atractivo al acontecimiento original, sugiriendo la posibilidad de que la aparición de Jesús y del ángel formara parte de un proceso de despertar espiritual. Este fenómeno ha generado un vivo interés y debate, tanto entre académicos como entre fieles. Para captar la esencia de este evento misterioso, es crucial considerar cada aspecto, desde las observaciones visuales hasta las variadas interpretaciones que surgen. Es fundamental que explores esta intrigante narrativa a fondo. Los testigos relatan cómo vieron a Jesús y a un ángel, descritos como figuras sorprendentes y separadas. Ambas entidades parecían levitar en el firmamento, emanando una luminosidad brillante y etérea que parecía latir lentamente. Jesús apareció con vestimentas que ondeaban, con los brazos extendidos en un gesto que evocaba una bendición sincera. El ángel, situado ligeramente detrás y al lado de Jesús, poseía alas imponentes y sostenía un halo iridiscente. La luminosidad que los rodeaba no se asemejaba a nada previamente observado. Era una amálgama deslumbrante de oro y blanco que iluminaba la noche, creando una atmósfera mágica. Este fenómeno perduró cerca de media hora, tiempo durante el cual ambas figuras mantuvieron una posición estable, claramente perceptibles para quienes estaban presentes. La nitidez de las imágenes capturadas y la cantidad de testigos contribuyeron a validar la veracidad del acontecimiento. Además, se reportó un sonido melodioso y envolvente que parecía surgir de estas figuras divinas. Este sonido, descrito como una fusión armoniosa de melodía con un tono angelical, dotó a la experiencia de una dimensión musical que enriqueció la percepción del momento. Algunos asistentes también mencionaron haber sentido una brisa cálida y agradable, a pesar de que la noche se mostraba serena.